Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a todos y bienvenidos a esta sesión que os hemos preparado con Lipite, donde, bueno, la hemos llamado auditoría para todas las compañías, porque, bueno, Lipite es una solución de auditoría que es multidisciplinar, ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación, donde pues se adapta a las necesidades que podemos tener en cualquiera de las empresas en el mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero no solamente se adapta a esas necesidades, sino que también es capaz de acoplarse de una forma perfecta al tamaño de cualquier empresa, desde pequeñas empresitas con unos directorios activos de pocos usuarios hasta las grandes empresas con miles de usuarios en su directorio activo o incluso con directorios activos más complejos, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la presentación todos estos pequeños detalles y, bueno, iréis viendo que efectivamente Lipite es la solución de auditoría que hoy en día en el mercado se puede adaptar mejor a las necesidades de cualquier empresa y lo que es hoy muy importante, a los presupuestos y a las inversiones que las empresas pueden acometer hoy en día. Antes de empezar, bueno, os quería dar una pincelada de quién es Micromouse. Muchos de vosotros estoy seguro de que nos conocéis, pero bueno, para los que no nos conozcáis o no nos conozcáis mucho, deciros que Micromouse nace en el año 84. Bueno, en aquella época, pues imaginaros cuál era el estado del arte de la tecnología y de la informática, ¿no? Bueno, pues ya en el año 84 empezábamos suministrando soluciones y utilidades para el mundo VAX y el mundo host. Y bueno, pues hoy en día seguimos pues haciendo lo mejor que sabemos, que es proporcionar tecnología a las empresas. Y esta tecnología, pues hoy está orientada a las estructuras en las que nos movemos, en las que manejamos, ¿no? Hoy en día, pues casi todos son entornos cloud o entornos mixtos y ahí es donde nuestras tecnologías os van a dar valor añadido. Nuestra sede está aquí en Madrid y llevamos tecnologías no solamente en el área de la ciberseguridad, donde está englobado esta parte del IPAI, sino también en la parte de la conectividad, de la gestión de los datos de los usuarios, del mundo fax, que aunque parezca que no se usa, todavía hay muchísimas empresas que necesitan el fax como elemento de transmisión. Micromouse y Lipite llegan a un acuerdo en el año 2018 para representar a este fabricante en nuestro territorio, en Portugal, y a mediados de 2019 el fabricante también confía en nosotros para ser sus representantes para todo el área de Latinoamérica. Con lo cual, bueno, pues al final son muchos proyectos donde estamos implicados y estamos viendo las necesidades que vosotros nos transmitís en vuestro día a día. Desde el punto de vista del Lipite, bueno, es un fabricante que nace en el año 2015, orientado directamente y siempre han estado orientados desde ese nacimiento al mundo de la auditoría del acceso a los ficheros y luego ya pues también han ido evolucionando su suite de auditoría a pues todas las plataformas que hoy en día existen en el mercado. Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Tienen sede aquí en Europa, en Reino Unido. Tienen sede en USA y también tienen una sede en Asia. Y en el caso del Lipite sí que están orientados solamente a este área de la ciberseguridad. Y abajo os he querido poner ya algunas reseñas de, oye, cómo reconoce el Lipite o cómo el mercado reconoce al Lipite, ¿no? Y vemos pues, que está consiguiendo premios y certificaciones constantemente en el año 2019, sobre todo en el año 2020, con lo que hemos pasado en el año 2020 aquí en España, pero que nos ha afectado en todo el mundo, ¿no? De una forma pues más o menos similar. Quiero decir, cada territorio pues con sus peculiaridades, pero bueno, esto de la pandemia nos ha afectado a nivel mundial, ¿no? Entonces, fijaos que el Lipite se está haciendo ya un hueco importante en el mercado con esos reconocimientos y con esos premios que está recibiendo. Bueno, y lo primero que quería contaros es, oye, ¿y por qué necesitamos un sistema de auditoría, ¿no? ¿Qué se nos ha perdido o en qué estábamos pensando cuando hemos decidido, oye, realmente necesitamos un sistema de auditoría?
Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? Y una de ellas, oye, es la regulación. Hoy en día, todos los mercados, todas las empresas, estamos sometidos a regulaciones, todos a GDPR, y luego en función del sector industrial en el que se mueve nuestra empresa, pues puede haber regulaciones específicas, como puede ser una PCI, como puede ser una IPA, etcétera, ¿no? Pero sobre todo, y más importante, es oye, porque nuestro negocio puede estar en riesgo, ¿vale? Entonces, ¿qué riesgo y cómo impacta en el negocio el hecho de tener una auditoría o el hecho de no tenerla, ¿no? Bueno, pues lo primero son pérdidas de información. Oye, si alguien nos roba los datos y los utiliza, bueno, de forma fraudulenta, oye, ¿cómo nos impacta eso en el negocio? O cómo nos impacta también en la imagen de marca que queremos dar al mercado, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es si tenemos algún ataque o algún incidente de seguridad donde se haya podido filtrar, fugar información fuera de nuestra empresa. Pero no solamente eso, que es importante, sino también pérdidas de productividad o errores humanos. No es la primera vez ni será la última que llevamos información sensible en un pendrive. Hemos estado trabajando con el pendrive en el hotel, en la estación del AVE, etcétera, y nos hemos dejado el pendrive olvidado encima de la mesa o encima de la silla, etcétera, ¿no? O nos han robado el ordenador y en ese ordenador llevamos información sensible, ¿vale? Entonces, bueno, también existen esos errores humanos, ¿vale? Por los cuales se fuga y se pierde información. También, bueno, en ciertos sectores industriales la parte del espionaje, ¿no? Un trabajador clave dentro de la empresa se nos ha cambiado a nuestra competencia, ¿vale? Y se lleva información sensible de diseños, de patentes, etcétera, ¿no? Con lo cual, vemos que el hecho de no auditar las cosas al final nos impacta de forma directa en el negocio y en nuestra reputación, en nuestra imagen de empresa. Por eso también es importante auditar y saber qué es lo que está pasando con nuestra información y con nuestros datos sensibles. Por supuesto, las regulaciones, porque si no, estamos o podemos estar enfrentándonos a multas por parte de la Administración. Y fijaros una cosa importante, que esto sale de encuestas que hacemos nosotros y que hace el fabricante cuando hace las presentaciones, de cuál es el punto más sensible para vosotros, ¿no? Y ese punto más sensible es el comportamiento de los usuarios. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a los datos sensibles. Es decir, oye, pues si hay un fichero que no contiene información sensible, pues la verdad que nos da un poco igual, ¿no? Pero si hay ficheros con información que sí que nos puede afectar de forma directa al negocio, oye, pues quiero saber quién accede a esos ficheros o más importante, quién puede acceder a esos ficheros. Y vamos a centrarnos ya en Lipite, ¿no? Que Lipite lo que hace es llevar esa seguridad al punto donde están los datos y además al alcance de todas las compañías. ¿Vale? Lo primero, por seguridad y por información y por regulaciones y cumplimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, pues la prevención. Oye, vamos a evaluar los riesgos, vamos a gobernar el acceso a los datos, es decir, quién accede o quién puede acceder o quién ha accedido, ¿vale? Y vamos a descubrir dónde están esos datos sensibles o esos datos confidenciales. Hay que distinguir un poco entre el dato confidencial y el dato sensible. Y los dos son importantes de estar protegidos. Vamos también a detectar, pero ¿qué es lo que tenemos que detectar? Oye, pues cuando ha habido violaciones de acceso a los datos, es decir, que alguien ha accedido a algún fichero que tiene esa información sensible, esa información confidencial y no debería de haber accedido, ¿vale? Es decir, vamos a poner de manifiesto amenazas internas. ¿Por qué? Que esas, la mayoría de las veces se producen por descuidos. No hay gente mala trabajando en nuestras empresas, suelen ser descuidos. Pero también vamos a detectar usuarios comprometidos. Es decir, oye, estamos recibiendo intentos de login de un determinado usuario y en un minuto hemos recibido 200 intentos de login.
Bueno, pues es una cuenta de usuario que se ha visto comprometida y hay un robot por detrás que está intentando acceder continuamente con un sistema generador aleatorio de password, de contraseñas. ¿Vale? Pues con Lipaid vamos a ser capaces de detectarlo y vamos automáticamente también a decirle a Lipaid que si encuentra este tipo de comportamientos, oye, me bloqueas automáticamente el usuario. ¿Vale? Y también vamos a saber, por supuesto, oye, datos confidenciales. Oye, yo sé lo que tengo ahora en mis repositorios, pero cuando se crean nuevos datos, también necesito que me avise el sistema. Oye, se han generado estos ficheros que están considerados sensibles o que están considerados confidenciales. ¿Por qué? Porque me interesa ponerlos bajo el sistema de auditoría. ¿Vale? Y, por supuesto, también vamos a ser capaces de detectar oye, cuando no cumplo con alguna de las regulaciones que sí debo de cumplir. Por ejemplo, y la que nos atañe a todos, que es donde más nos vamos a ceñir nosotros, la parte de GDPR. Con Lipaid tenemos unos informes de cumplimiento y nos dice qué grado de cumplimiento vamos a tener en nuestros sistemas con respecto a la regulación. ¿Vale? Y por último, también vamos a dar respuesta, ¿vale? Respuesta ante los incidentes que nosotros estemos monitorizando y que queremos monitorizar. Y esa respuesta va a ser tan automatizada como nosotros queramos que sea, desde simplemente que nos notifique hasta emprender algún tipo de acción de forma automatizada dentro del Lipaid, pues como comentábamos antes, oye, vemos que hay una cuenta comprometida, una cuenta de usuario, oye, pues la vamos a desactivar de forma automática. También Lipaid tiene un conector para hacer una integración con SIEM. Si vosotros ya tenéis un SIEM desplegado en vuestra organización, a lo mejor hay una serie de eventos que sí queréis que estén reflejados de forma automática en el SIEM. Bueno, pues hacemos esa integración con el SIEM y toda esa parte de eventos, además de estar en Lipaid, estarán en vuestro SIEM. Bueno, una de las partes o del eslogan que tenía esta presentación, además de que es auditoría para todas las compañías, es que la seguridad comienza con los datos. Vamos a ver cómo Lipaid traza esta parte de la seguridad, ¿vale? Por un lado, vemos que Lipaid es capaz de identificarnos, es decir, de detectar dónde están los datos, hace una clasificación de los datos y con eso nosotros vamos a saber si esos datos, esos ficheros, es información sensible, información confidencial y, sobre todo, por qué lo son, ¿no? Vamos a dar respuesta a preguntas como, oye, ¿dónde están los datos sensibles? ¿Cuándo se crean nuevos datos sensibles? Lo comentábamos antes. Vamos a poder también etiquetar esos datos confidenciales. Oye, ¿qué grado de cumplimiento tenemos con los datos confidenciales? Por ejemplo, con las reglas de acceso, si hay un permiso de full control, oye, ¿qué datos sensibles, qué datos confidenciales los tengo en riesgo? Porque las reglas de acceso son demasiado abiertas, ¿vale? Con lo cual, con Lipaid vamos a ser capaces de identificar esta parte de esos datos confidenciales y de esos datos sensibles. Pero también Lipaid nos va a revelar qué es lo que está ocurriendo con el acceso a esos datos sensibles y datos confidenciales. Es lo que se llama el gobierno del acceso a los sistemas y a los datos. ¿Quién tiene acceso a los datos? Y si esa configuración que nosotros tenemos es la correcta para ese determinado usuario, ¿no? Es decir, ¿a qué datos pueden acceder? ¿O qué nivel de acceso tienen? O, oye, ¿tenemos permisos excesivos configurados en nuestros sistemas? O por ejemplo, una cosa y una pregunta muy típica, oye, ¿cómo es posible que este usuario tenga acceso a este repositorio? Entonces vamos a saber por qué camino ese usuario ha conseguido el permiso de acceso a esos datos. Luego hay una cosa en Lipaid que nos permite cuantificar esos datos confidenciales. ¿Eso qué significa? Oye, si estos datos confidenciales llegasen a manos bueno, extrañas, ¿no? A manos fraudulentas, ¿cuál sería el coste, el impacto económico que tendría para nuestra organización? ¿Vale? Entonces, en función del tipo de dato, yo puedo asignarle un coste económico. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para sacarme un estudio de impacto económico de, en caso de fraude o en caso de pérdida de esos datos, cuánto le puede costar a la compañía.
También hay una cosa importante, y además Antonio, que ahora nos contará Lipay, siempre está con ese mensaje, ¿no? De, oye, ¿y qué pasa con los administradores? Porque, claro, los administradores pueden acceder a todo nuestro repositorio de datos, pueden acceder a nuestros sistemas. Oye, ¿quién controla a los administradores? Bueno, pues Lipay es uno de los elementos clave que controlan nuestros administradores. Es decir, ¿qué niveles de acceso, qué niveles de privilegio tienen nuestros administradores? Porque una cosa es que puedan administrar los sistemas y otra cosa es que tengan acceso a información confidencial. Ojo, y si lo tienen, si acceden los administradores a esa información confidencial, se queda registrado, tiene que estar auditado con Lipay. Una parte importante del Lipay también es el comportamiento del usuario, es decir, intuir si esos comportamientos son los normales o hay algo que debamos de tener en cuenta. Es decir, en definitiva, cómo interactúan estos usuarios con los datos confidenciales. ¿Qué están haciendo los usuarios? Si están copiando, si están moviendo, si están modificando, si están borrando información. En algunos casos, los departamentos de Helpdesk, del CAU, recibe llamadas de que, oye, que es que tenía ayer aquí un fichero o la semana pasada tenía aquí un fichero y me lo habéis borrado. ¿Por qué me habéis borrado mi fichero? Y entonces, con las auditorías se demuestra que lo que suele pasar es que el usuario ha movido el fichero de ubicación y no se acuerda que lo tiene en otra ubicación distinta. Bueno, pues con Lipay vamos a ser capaces de detectar cuál ha sido los movimientos que han ocurrido en ese fichero por este usuario o por otro usuario, ¿vale? Pero vamos a ser capaces de detectar qué ha pasado con ese fichero y vamos a ser capaces de decirle al usuario, oye, pues mira, es que lo has movido a este otro repositorio o es que fulanito, otro usuario lo ha borrado o tú mismo lo has borrado, ¿no? Pero vamos a ser capaces de identificar perfectamente el comportamiento que han tenido los usuarios con los ficheros, perdón. Vamos a poder generar informes para ver los grados de cumplimiento con respecto a las distintas normativas. Vamos a poder auditar cualquier acción o cambios en los permisos de los usuarios. Y si se han enviado o se han recibido datos, al final de lo que se trata es de detectar el comportamiento del usuario con respecto a los datos. Lipay también es capaz de detectar y con eso lo que vamos a conseguir es dar respuesta a las distintas amenazas a las que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Vale? Tendencias sospechosas, por ejemplo. Oye, cuando hay una tendencia a lo largo del tiempo que se repite con un determinado patrón y de repente el patrón cambia, ¿vale? Pues Lipay es capaz de alertarnos y decirnos, oye, este comportamiento se sale de lo normal. ¿Eso quiere decir que hay una amenaza? No tiene por qué, pero sí que la puede haber. Con lo cual, la misión de Lipay es alertarnos ante esas tendencias sospechosas, ¿vale? O si hay cuentas de usuarios comprometidos, que lo veíamos antes, o ataques de fuerza bruta, incluso ataques de ransomware. Con Lipay también podemos detectar ataques de ransomware y actuar de forma automática cuando se detecta un ataque de ransomware. Tened en cuenta que toda la auditoría de Lipay es en tiempo real, con lo cual en tiempo real también somos capaces de responder a la amenaza. Vamos a poder responder a robos de información o a fugas de información y a cambios que se hagan por parte de los administradores. Volvemos de nuevo a, oye, hay que vigilar a quien vigila, ¿vale? ¿Por qué? Porque quien vigila también puede cometer algún tipo de fraude. ¿Vale? Lipay tiene la capacidad de generar este tipo de auditorías en distintos entornos, bien por año, por capacidades, por plataforma, por usuarios. Al final se va a adaptar a vuestras necesidades. Bueno, ¿qué necesito controlar y por qué? Bueno, cuando estamos hablando del mundo de la auditoría y del mundo de la auditoría en el acceso a datos sensibles, en el acceso a la información, hay 4 preguntas que son de obligado cumplimiento, ¿vale? Y en eso cualquier sistema de auditoría, el Lipay también, por supuestísimo, tiene que dar respuesta a quién es el usuario que está accediendo a los datos, a qué datos está accediendo
y desde dónde está accediendo a los datos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en función de lo que esté haciendo con los datos, podemos intuir qué es lo que pueda estar pasando con respecto a nuestros sistemas. Por ejemplo, si estamos hablando de acceso, en función de si es satisfactorio o si es fallido, ¿vale? Pues usuarios comprometidos. Oye, si hemos detectado que la misma cuenta de usuario está intentando hacer logón de forma indefinida a lo largo del tiempo, muchos intentos en muy poco espacio de tiempo, la cuenta de usuario con casi toda seguridad está comprometida, ¿vale? Pero si detectamos, por ejemplo, que se están copiando ficheros sensibles y se está copiando pues, un volumen ingente de datos, pues podemos estar ante un agujero de seguridad, ¿vale? Si estamos viendo que se están borrando ficheros, pues podemos estar hablando de, oye, de errores humanos, pero también de un sabotaje, ¿no? De alguien que está tratando de eliminar información de nuestros sistemas, ¿vale? Lo mismo pasa con las modificaciones. Y con la parte de los permisos, ¿vale? De lo que se trata es de reducir el riesgo, reducir esa sobreexposición de los datos, ¿vale? Con infinidad de cuentas de usuario. Al final de lo que se trata es de que el acceso a los datos esté controlado para determinados usuarios, pero no para todos los usuarios. Antonio nos lo contará ahora en un ratito, por ejemplo, que cuando hacemos auditorías, cuando hacemos pruebas de concepto en las empresas, una de las cosas que siempre nos encontramos es algún recurso abierto completamente, ¿vale? Con full control, que cualquiera puede acceder, etcétera. Eso normalmente pues, es un fallo en la parte de la administración de sistemas, pero ¿qué es lo que pasa? Pues que al final un fallo se nos puede colar a cualquiera. Entonces es importantísimo, es fundamental verificar que no tenemos esos recursos abiertos de forma masiva para cualquier usuario. En definitiva, ¿qué es lo que tenemos que auditar? Pues todas las interacciones que los usuarios hacen con nuestros sistemas y con nuestros datos, las tendencias de esos usuarios que estén dentro de los patrones normales, si hay picos de actividad fuera de esos patrones normales o si hay anomalías también de esos patrones que consideramos normales. Y cuando hablábamos de auditoría para todas las compañías, pues una de las cosas es porque Lipaid es capaz de auditar una cantidad ingente de sistemas y de arquitecturas, ¿vale? Al principio decíamos que Lipaid se puede adaptar a cualquier tamaño de directorio activo, ¿vale? Es decir, desde pequeñas empresas que tienen pocos usuarios en el directorio activo a toda la complejidad de las grandes empresas con unas estructuras de directorio activo basadas en forest que son complejas. ¿Vale? Y ahora lo siguiente es, oye, ¿y qué soy capaz de auditar? Porque si al final resulta que, oye, yo es que mira, mi estrategia pasa por Office 365. Bueno, pues Lipaid tiene un conector para ser capaz de auditar Office 365. Luego lo veremos, ¿vale? Pero una de las cosas que es capaz de auditar, por ejemplo, es Teams, que lo acaban de liberar ahora en la última versión que sacaron al mercado hace un mes aproximadamente. ¿Por qué? Porque hoy en día una herramienta de trabajo que usamos a diario todos es Teams. ¿Por qué? Porque hacemos a través de eso nuestras reuniones online con el resto de compañeros que estamos todos teletrabajando. Con lo cual, ¿qué pasa? Que en esas reuniones de Teams también hacemos intercambio de ficheros. ¿Qué es lo que pasa con esos ficheros? Pues que habrá ficheros que tengan un nivel de confidencialidad que sí debamos de registrar, que sí debamos de auditar. Bueno, pues ahora ya tenemos también Lipaid disponible para esta auditoría de Teams, ¿vale? Entonces, directorio activo, tanto si está on-premise como si tenemos una parte de nuestro directorio activo en Azure, servidores de ficheros, tanto si son Windows como si son NetApp, servidores de correo electrónico, servidores de SharePoint, SQL Server, el almacenamiento. Pues el almacenamiento también puede estar en OneDrive o puede estar en el S3 de Amazon o puede estar en G Suite. Es decir, hablábamos de que éramos compatibles con Office 365, pero también somos completamente compatibles con G Suite. Es decir, que independientemente de si nuestra estrategia son sistemas on-premise o sistemas en cloud, siempre hay un conector de Lipaid que va a ser capaz de auditarnos, ¿vale? Y también somos capaces de auditar para todos aquellos sistemas que no están aquí
de forma general con sistemas que sean compatibles con REST API o con Syslog, ¿vale? Con lo cual abarcamos una heterogeneidad de plataformas y de sistemas muy amplia y damos respuesta prácticamente al 100% de las arquitecturas que tenéis implantadas en vuestras empresas. Bueno, le voy a dar paso a Antonio, porque yo ya estoy hablando mucho, le voy a dar paso a Antonio precisamente para que nos empiece ya a mostrar esta parte del eByte con respecto a la cantidad de servicios desde la propia plataforma, desde la propia solución, para que veáis lo sencillo que es estar auditando. Gracias, Sebas. Bueno, creo que se te ha olvidado al principio presentarnos tanto a ti como a mí, porque bueno, íbamos un poco a la hora que no queríamos saltarnos el horario. Y bueno, yo soy Antonio Herrás, que me encargo de la parte técnica aquí en Micromouse, un poco la responsabilidad de la parte técnica. Y por otro lado, Sebastián, que es el que ya durante 26 minutos hablando es, digamos, más el responsable del área comercial y el primer contacto para todo este asunto. Añadiendo un poco de información a lo que ha comentado Sebas, pues os quería enseñar la consola, aunque luego hará un pequeño resumen de la arquitectura. Sí es cierto que me gustaría contaros un pelín muy brevemente la arquitectura. Básicamente está basada en on-premise, es decir, necesitamos un servidor donde poder instalar la solución, una base de datos SQL que es donde almacenamos toda la información al respecto. Y luego ya lo que es la arquitectura a nivel de producto es muy sencilla. Como bien apuntaba antes Sebas en la slide, en la diapositiva, el eByte sirve tanto para empresas muy pequeñas con un directorio activo muy pequeño como para grandes. ¿Qué visibilidad nos va a dar? Pues a nivel de directorio activo, cualquier cambio que ocurra dentro del directorio activo, Group Policy, Exchange Server en caso de que lo tengamos on-premise, y luego tiene unos pequeños módulos de acción que son relativos a la expiración de la password de directorio activo para que avise a los usuarios y bueno, un pequeño limpiador de directorio que bueno, está ahí básicamente para borrar cuentas dentro de lo que es el directorio activo que no son usadas en X tiempo. Obviamente, cualquier sistema on-premise, ya sea un Exchange, como comentaba antes, SharePoint, SQL, o cualquier file server que tengamos dentro de la compañía es capaz de auditarse. En el caso de tanto directorio activo como en SQL y SharePoint, simplemente es una conexión de un usuario administrador. Y en el caso del file server, sí es cierto que instala un pequeño agente, que es el que está escuchando constantemente cualquier movimiento que ocurra dentro de esos file server. Esto es extrapolable, lógicamente, a cualquier sistema de almacenamiento. En el caso de Windows File Server es un agente, pero en NetApp o cualquier otro sistema de almacenamiento lleva una configuración similar en esos casos sin agente, puesto que no es necesario o las cabinas de almacenamiento no nos permiten hacer ninguna interacción directa contra ellas. ¿Que tenemos Azure Active Directory? No hay problema. Al igual que, como comentaba antes, es posible el conectar con un usuario Global Administrator contra los sistemas que tengamos en Azure, tanto a nivel de directorio activo como de Office 365, como de SharePoint, Exchange Online, etc. Y por último, una de las cosas sobre todo a nivel de componentes en la nube, es que podemos auditar Dropbox, Amazon, S3 y G Suite, tanto en Dropbox como en G Suite, lógicamente, licencias o en este caso sistemas que son empresariales, no vale el Dropbox particular ni la cuenta de Gmail que tengamos todos al uso. Hay que tener en cuenta que todos tienen que ser sistemas profesionales en este caso. Y luego aparecieron un montón de archivos, un montón de iconos que hablaban de Dell, de firewalls, de un montón de sistemas que el eByte es capaz de auditar. Efectivamente, desde hace un par de versiones, yo diría 3 versiones de las 19.8 más o menos, el eByte sacó lo que es el Universal Audit, que se basa o en Syslog o en REST API. Cualquier sistema que tengamos en nuestra red que trabaje con cualquiera de estos dos sistemas, el eByte es capaz de conectarse a él mediante las credenciales correspondientes, bajarse esa información a las bases de datos y almacenar toda esa información. Obviamente también es extrapolable a sistemas Linux, VMware, etcétera, etcétera.
Y no sé si continuar ya, enganchar con la senda, de ya enganchar toda la configuración. Déjame que recupero yo la presentación, Antonio. Bien. Y le damos continuidad por la presentación. Bueno, ya nos ha contado Antonio, pues todo esto que os contaba yo en la presentación, pues ya a nivel de consola, a nivel propiamente de la solución, ¿no? Y hablando de la solución precisamente, donde vamos a entrar a continuación es en la arquitectura, en la infraestructura que necesitamos para poder montar una instancia de Lipite. Bueno, Lipite, si bien es cierto que es capaz de auditar, tiene pues todos esos conectores para sistemas on-premise y sistemas en cloud, Lipite se instala on-premise, ¿vale? Se instala en un servidor de aplicación, ¿vale? No tiene por qué estar en nuestro propio CPD, pero sí necesitamos hacer una instalación propia de Lipite que enganche con cada uno de nuestros sistemas, ¿vale? Es una instalación sobre Windows Server, ¿vale? Y como repositorio de toda la información de auditoría, lo que vamos a necesitar es una instancia en un SQL Server. Y a partir de ahí, todo lo que es la gestión y la administración se hace a través de una consola web, ¿vale? Y además de la consola web que vamos a utilizar nosotros como administradores, vamos a disponer de otra consola web, que es esto que se denomina ahí RBAC para informes, ¿vale? Esto lo he querido dejar en sus siglas en inglés porque me parecía interesante, ¿no? Que es un acceso, ¿vale?, para los directores basado en roles, ¿vale? Entonces, vamos a asignar una serie de roles a cada una de las personas que tiene que acceder a la información, a visualizar la información, los informes de auditoría, ¿vale?, para que puedan acceder desde cualquier punto. Pero no le vamos a dar acceso a la consola, solamente a la información. Entonces, lo que hacemos es publicar en una consola web específica esos informes. Bueno, al final configuramos el que se publiquen de forma automática. No estamos todos los meses o cada X tiempo publicando nosotros los informes, ¿vale? Pero hay una consola basada en roles para cada nivel de acceso de cada una de las empresas que tenga que acceder a la información. También hay una aplicación móvil, ¿vale? Hay administradores que les gusta y hay otros administradores que, como Lipite también nos va a permitir configurar alertas de forma automática al correo electrónico, pues que prefieren que las notificaciones les lleguen por correo electrónico mejor que tener esa app instalada en el móvil. En cualquier caso, está disponible. Depende de lo que tengamos que auditar, Lipite utiliza un agente o no utiliza un agente. Entonces, en función de eso, pues vamos a necesitar hacer una configuración, una parametrización para conectar a los distintos sistemas. Por ejemplo, para conectarnos a un 365, a un Office 365, no necesitamos agente. Necesitamos simplemente parametrizar cuál es el acceso a mi tenant y a partir de ahí Lipite empieza a recuperar datos de auditoría. También tiene opciones de balanceo de carga y tiene retención de históricos para el archivado. Es decir, ¿durante cuánto tiempo tengo que archivar yo mi auditoría? Bueno, pues entonces, durante todo ese tiempo, en vez de todos esos datos que estén en nuestro repositorio principal, lo llevamos a un repositorio de históricos y podemos consultar esa información sin que nos esté afectando al rendimiento del sistema. Y aquí sí, Antonio, ya sí que te cedo de nuevo los mandos para que nos sigas contando cosas sobre la propia consola de Lipite. Perfecto. Pues ahora mismo, si soy capaz. Un segundito y comparto de nuevo. Bien, pues un poco hemos complementado tanto Sebas como yo el tema de la arquitectura. Y sí, un dato importante es el acceso a los informes del Lipite en función del rol de persona que tiene que acceder a los mismos. Y bueno, básicamente haceros el comentario de que la puesta en marcha del Lipite, una vez que los requisitos están perfectamente hechos a nivel de hardware y de usuarios, podemos perfectamente en hora y media, en una primera configuración, que Lipite empiece a alojar datos de nuestros sistemas.
lo que hace que sea una de las soluciones más rápidas de implementar que hay ahora mismo en el mercado y sobre todo en cuanto a precio se refiere, digamos, calidad-precio, funcionalidades está muy aquilatado y muy por debajo muy por debajo digamos, de las soluciones competidoras del ePIDE en cuanto ya no solo a precio, sino funcionalidades y usabilidad de lo que es el producto. Ya os he enseñado a grandes rasgos cómo va la configuración, en unos casos con agente, en el caso del file server, dependiendo de la conectividad que tengamos, en el caso del directorio activo, hará falta o no instalar un pequeño agente en el domain controller, pero el resto básicamente son conexiones, tanto el SQL como todas las conexiones en la nube, Office 365, G Suite, etcétera, son conexiones con un usuario con una serie de roles. En el caso de Office 365, que es uno de los más utilizados, es un Global Administrator. Y una vez que ya está configurado, lo único que va a hacer es empezar a arrojar datos a la consola. ¿Qué tenemos? Una primera pantalla en la cual podemos ver todo lo que es la parte de un 360 view, es decir, todo lo que está pasando en todos los sistemas que tenemos auditando. Vamos a poder ver de un vistazo en el día de hoy qué es lo que ha ocurrido durante el día de hoy en mis sistemas. En este caso, los cambios que ha habido en el directorio activo, los cambios que ha habido en el SQL, los cambios que ha habido en el file server, o incluso, si tienes, como comentábamos, los cambios que hemos tenido en nuestro SharePoint online. Por otro lado, tenemos individualizadas cada una de esas carpetas, cada una de esas informaciones por cada uno de los sistemas que estamos auditando. Tenemos una pequeña opción de una pestaña en la cual analizamos los riesgos que hemos tenido en la última semana, en el último mes o incluso en el último año, al igual que los atentos fallidos de acceso a nuestros sistemas o el número de alertas que se han enviado en un periodo de tiempo, ya sea semanal, mensual o anual. Si tenemos la parte de clasificación de los datos, en función del parámetro que hayamos configurado para localizar esa información, nos va a dar una pequeña overview así de golpe, en la cual donde tenemos el contenido sensible dentro de nuestra compañía. Anomalías detectadas, que antes hemos hablado de ellos, tiene un sistema en el cual si un usuario está trabajando normalmente, imaginemos, una persona de recursos está trabajando habitualmente siempre en las mismas carpetas y en los mismos archivos durante un periodo largo de tiempo y de repente cambia ese comportamiento y empieza a entrar en una carpeta de dirección y una carpeta de marketing o en carpetas de su propio departamento que habitualmente no entra. No quiere decir que no tenga que entrar. Pues ya el ePIDE levantaría una alarma diciendo, oye, este usuario normalmente está haciendo algo que no tiene que hacer habitualmente. También muy visual la parte de archivos copiados, tanto semanales, mensuales o incluso anuales. Podemos ver una pequeña curva de todo ello. E incluso los file logons, que esto nos puede dar información de lo que está ocurriendo en nuestro sistema. Muchas veces los file logon puede ser porque el usuario ha olvidado la contraseña o porque estamos teniendo un ataque en nuestros sistemas. Igual, siempre separable por semanal, anual o mensual. Y diréis, sí, eso está muy bien, pero ¿cómo veo los datos en sí? Bueno, pues muy sencillo. Lo bueno que nos permite es que podemos, por un lado, imaginemos que queremos ver lo que ha pasado en nuestro file server. Tenemos la posibilidad no solo de ver información más ampliada de lo que ha pasado en nuestros sistemas, sino que además tenemos la posibilidad de directamente, o bien desde el propio gráfico que nos aparece en la pantalla, o bien desde el propio botón que nos dice las anomalías que hay durante el día de hoy, directamente nos monta en la parte de comportamientos de usuarios, nos monta digamos, el informe para que lo podamos ver y podamos filtrar por cualquier información. Es decir, si quiero ver, por ejemplo, si se han movido archivos, simplemente con poner move, en este caso, pues nos dice, oye, este usuario ha movido tal información de un sitio a otro. Volviendo un poco al ejemplo que ponía antes Sebas, en el cual nos decía, oye, siempre tenemos un usuario que nos llama al helpdesk y nos dice, oye, que yo he tenido un archivo en esta ubicación y hoy no está, restaurármelo.
Con lo que ello puede llevar dependiendo de la compañía. Hay compañías que las restauraciones las hacen relativamente rápidos y en otros casos hay que tirar de históricos, ir a los sistemas de contingencia, recoger las cintas, traerlos al centro. O sea que lleva un trabajo que puede ser incluso de horas. Si simplemente nos dice el nombre del fichero o directamente nosotros lo que hacemos es buscar o filtrar la operación de movimiento. Aquí está puesta la fecha de hoy, pero eso se puede filtrar por las fechas que nosotros queramos. Es decir, oye, si el usuario dijo que ayer había un archivo y no, pues en vez de mirar la fecha de hoy, miramos la fecha de ayer. Es muy configurable a la hora de buscar información. Y nos dice desde dónde lo ha movido y hasta dónde o sea, desde dónde lo ha copiado o desde dónde lo ha movido hacia dónde lo ha movido. O sea, tenemos el origen y el destino. Esto sí, siempre dentro de los sistemas que estamos auditando. Porque mucha gente nos pregunta lo típico de, oye, ¿y si un usuario me copia de aquí y se lo lleva al PC? Bueno, pues yo voy a ver la parte que ha copiado. Lógicamente no estoy auditando el PC ni el portátil, no voy a ver dónde lo ha pegado, pero sí puedo tener el registro del último copiado que se ha hecho de ese archivo. Para ver dónde lo ha llevado, ya hay otras herramientas, que no es el caso del LeapIpe, para buscar ese tipo de información dentro de cada uno de los PCs. Continuando y para no extenderme mucho, voy a ir a las cosas más relevantes. Podemos ver toda la información y podemos montar nuestros propios informes a nivel general o yendo a cada uno de nuestros sistemas y sacando la información relevante del mismo, ya sea en un rango de fechas. Aquí, por ejemplo, siempre te va a poner today, pero puedes sacar la información de todo ello. A nivel de regulaciones, antes comentaba Sebas que el LeapIce viene ya preconfigurado con una serie de informes que ya vienen generados. Es decir, no tenemos que andar montando la información por un lado, tenemos la clasificación de la parte de GDPR donde podemos localizar información sensible dentro de nuestros sistemas y que les enseñaré cómo funciona. Y por otro lado, tenemos que sacar una serie de informes que normalmente nos va a pedir el auditor de turno para que le demos la información al respecto. Tenemos los específicos de FISMA, HIPAA, PCI, SAC y SOX, y luego un específico de GDPR en cada uno de nuestros sistemas, ¿vale? Claro, en cuanto a riesgo, seguridad, estado, temas de password, limpieza, de group policy, hay un montón de informes que nos hacen la vida un poquitín más fácil. En cualquier caso, Antonio, oye, si yo quiero un informe específico, ¿lo podría configurar ad hoc dentro del LeapIte o estoy solamente forzado a sacar los informes que el LeapIte, o con los que el LeapIte viene preconfigurado? A nivel de regulación. A nivel de regulación te vienen los predefinidos, pero lógicamente yo os he enseñado antes en la parte de comportamiento y estado en el que tú te puedes configurar el informe como tú quieras. De tal manera que no solo eso, sino que además lo puedes guardar en el momento con el detalle de salvar y lo guardas en el formato PDF y CSV para que tú lo filtres como quieras, o incluso te puedes configurar los informes de tal manera que sean enviados a correo electrónico o sean dejados en un repositorio que tú especifiques. O sea que además de cumplir de forma específica con las regulaciones, si mi empresa, por la razón que sea, necesita un informe concreto de acceso a una determinada información o de auditoría de unos determinados usuarios, voy a poder crearme esos informes de forma personalizada. Efectivamente. Si, por ejemplo, por poneros un ejemplo, tenemos sospechas, ya no solo, como bien decías, de regulación, sino que quiero saber... oye, todas las modificaciones en un file server, pero ojo, no es todas las modificaciones de todo el mundo. Por defecto viene todo el mundo, pero si tengo sospecha de un usuario, puedo especificar ese usuario o puedo especificar un path o incluso un contenido si lo tengo clasificado o si hace compliance con algún objeto en concreto o si tiene un valor que le hayamos dado. Y todo es, o cualquier operación, o cualquier evento cualquier evento que pueda, o proceso que esté involucrado dentro de lo que es la auditoría de lo que son los sistemas. Y lógicamente, esto podemos hacerlo reverente, podemos hacer regularmente, quiero decir, por correo electrónico, o que nos lo deje, como comentaba, en un repositorio, o normalmente lo que se suele hacer es, como son informes muy específicos, como lo bueno que tiene es que se almacena dentro del subcode y podemos tener los históricos correspondientes, la parte web
utilizando las credenciales del directorio activo, el usuario al cual le hemos dado permiso para ver ese tipo de información puede sacarse propiamente la información sin necesidad de involucrar a la gente de sistemas, lógicamente previos hechos la configuración inicial de ello. Eso en cuanto a informes. Y, oye, Antonio, me surge otra pregunta, ahora que estamos viendo esta parte de informes, que la comentábamos, o la comentaba yo en la parte de la presentación, ¿no? Y decíamos que el eByte también nos ayuda en el caso de que estemos sufriendo un ataque de ransomware, que es capaz de detectárnoslo y no solamente es capaz de detectarlo, sino que además es capaz de, de pararlo, ¿no? De ejecutar ciertas acciones para minimizar el impacto que ese ataque nos puede causar. ¿Cómo lo haríamos eso con Lipai? Danos 3 pinceladas, por favor. Pues facilísimo. Además, con esta última versión han generado unos modelos de amenazas directamente, en la cual hacen referencia no solo a la parte que hablamos antes de pues, un ataque de fuerza bruta o, como antes he comentado, un borrado masivo de ficheros, sino que además viene con lo que hoy básicamente tenemos problemas, que es un potencial ataque de ransomware. ¿En qué se basa? Básicamente en algo muy sencillo, en un comportamiento que hace el ransomware. Básicamente lo que hace es no solo estamos auditando todos los servidores que tengamos en nuestra organización, siempre y cuando tengan la gente. Nos da igual el usuario, nos da igual el objeto, cualquier path, pero lo que sí es importante es la operación. Un ransomware, una vez que te infecta, intentamos sobre todo hacer un renombre de ficheros y de carpetas, sobre todo de ficheros más que de carpetas. De tal manera que es cuando en ese nombre lo que hace es encriptar esa información para luego pedirnos el rescate. Cuando ocurre esto, es una operación muy, muy rápida. Por eso aquí tenemos que la alerta tenga un límite y que nos mande una alerta cuando esto ocurra. Se ocurre mínimo 5 veces en un minuto. Nosotros sabemos que en un minuto no se es capaz de hacer esa modificación 5 veces, sino seguramente más de 500, porque eso es rapidísimo. ¿Pero qué podemos hacer? O bien, como yo lo tengo aquí puesto, que es que nos envíe un correo electrónico avisándonos, tienes un potencial ransomware, un ataque potencial de ransomware. Entonces puedes tomar varias medidas. Una, que te envíe un correo electrónico. Otra, que te envíe una alerta a la aplicación del móvil. Y por último, ejecutar un script. Antes comentaba Sebas de que Deepyte es capaz, y efectivamente es capaz, de tomar acciones en función de una serie de parámetros, ya sea, como bien hablamos, del ransomware, o cualquier otro de los potenciales modelos de ataque que tenemos aquí, de amenazas, perdón. Si nosotros podemos, Sebas comentaba pues como sabemos el origen, sabemos el usuario, que normalmente suele ser de la propia red, el que está produciendo ese ataque, lo que hacemos es, mediante un script, que cada uno se lo configura como quiere, de tal manera que, puedes deshabilitar el origen, o como sabemos de dónde nos viene, no lo he comentado, pero no solo nos dice en qué sistema, quién lo ha hecho, con qué path, cuál es la operación que ha hecho, si ha borrado, modificado, ha hecho cualquier operación, sino que también podemos saber desde dónde nos viene. Como podemos saber el origen, tú puedes ser capaz de generar un script y directamente tirar ese origen. Le haces un sultán a la máquina que lo está haciendo y solucionado. Tenemos un cliente en concreto que lo que hace es directamente tirar la cabina o tira el file server. Cada uno en su casa puede hacer lo que buenamente quiera, ¿no? Pero al poder ejecutar un script nos permite la posibilidad de trabajar en función de la amenaza que tengamos, que tome una acción o que tome otra. Es por esto de la manera en que no podemos evitarlo, pero sí podemos mitigarlo. Para evitarlo disponemos de otras soluciones. Minimizar su impacto, efectivamente. El objetivo del eByte no es impedir el ataque de ransomware, para eso hay que poner pues, otro tipo de barreras, lo que es en la entrada, que tenemos otro tipo de soluciones, sobre todo basados en OPSWAT, pero la parte del eByte es auditar y detectar que esto está ocurriendo para de alguna forma ser capaces de mitigar, de minimizar el impacto que nos puede hacer en nuestra infraestructura, en nuestra red. Luego otro tema importante, que es todo el tema de permisos y privilegios. Es decir, antes comentábamos en la presentación que
Hay veces que no sabemos o no vemos si tenemos áreas abiertos o qué permisos tiene qué usuario dentro de los diferentes recursos, o queremos ver qué permisos tiene un usuario dentro de nuestra organización. Bueno, pues Repite tiene la opción de escanear toda esa información dentro de nuestro directorio activo y dentro de nuestros file servers. Ahora la última versión, además, en la parte de NetApp ya viene per se ese tipo de localización de información, en la cual pues podemos ver, como podéis ver en la pantalla, pues los análisis de permisos de un objeto, de un usuario, incluso de un sistema de correo electrónico, incluso de un SharePoint. Podemos ver permisos excesivos de un objeto o excesivos permisos de un usuario. Y luego ya entraríamos en la parte de clasificación de los datos, que una vez que hemos hecho la previa, pues aquí nos mostrarían los resultados. Importante, OpenSearch. Esto debería estar vacío. Aquí no debería aparecer ningún servidor, ni ninguna carpeta, ni nada. Obviamente, eso está para que vosotros lo veáis, que efectivamente esto puede ocurrir, pero para que la salud de un sistema sea óptimo, lo de everyone dentro de las carpetas, eso no debería de ocurrir. Otra cosa muy curiosa, y ahora sobre todo como ya llevamos ya tiempo teletrabajando, en muchas ocasiones y muchas empresas, este año ha sido el año del teletrabajo y ha venido, por lo menos cuando se solucione todo el tema que tenemos a nuestro alrededor, yo creo que, bueno, creemos que el teletrabajo ha venido para quedarse. A lo mejor ya no es todos los días en casa, pero sí vamos a poder estar trabajando cómodamente desde casa un par de días o 3, dependiendo del acuerdo que lleguemos con nuestra compañía. Sí es bueno saber la actividad fuera de las horas de trabajo. Esto me parece un recurso muy que no lo... O sea, al final esta información no está al alcance de todo el mundo y sí nos da un poco de visibilidad sobre qué es lo que está ocurriendo dentro de todo nuestro sistema, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que cierto usuario pues, ha estado trabajando, ha sido madrugón y ha estado trabajando desde las 7:30 de la mañana. Cuando aquí, como podéis ver, el activity fuera de horas es antes de las 8 de la mañana y después de las 6 de la tarde. Pues un SharePoint, pero puede ser en cualquier sistema. En Azure Active Directory. Aquí aparece un servidor. Yo también he madrugado un poquito esta mañana y estaba ya haciendo cositas. Esto puede ser normal o puede no ser normal. Es decir, podemos tener usuarios que efectivamente puedan trabajar fuera de las horas de trabajo y luego usuarios que por regulaciones solo puedan trabajar de una hora a cierta hora. Aquí podemos ver si alguien se está saltando la norma o si tenemos que poner medidas para que esos usuarios no accedan a sus sistemas antes de la hora estipulada. Es un pequeño ejemplo, o sea, nos quedan 7 minutos para terminar y podría estar aquí hablando durante 1 hora más fácilmente enseñándoles cada una de las cositas que se le puede sacar a Repite, porque es muy curioso y para la gente que está sensible con este tema les va a parecer muy interesante. No sé si sería interesante que bueno, termines ya la presentación tú. Tan solo una cosilla última muy rápida que yo creo que puede tener sentido, que es todo el tema de la clasificación, que estos son los archivos clasificados durante el día de hoy. Antes decía que Sebas, que oye, no solo clasifico una vez, sino que tiene que ser una clasificación continua, efectivamente. Repite, mediante configuraciones, puede estar clasificando on the fly, que se dice, que es cada vez que depositamos un fichero en una de las aplicaciones que estamos haciendo ese descubrimiento, la catalogue y la meta dentro del saco correspondiente, para que podamos, no hay que andar haciendo un escaneo, que sí se puede programar de tal manera para que lo haga semanal, diario o mensual, como nosotros queramos, sino que tiene ya la opción, ya prácticamente en todos los sistemas donde almacenamos datos no estructurados, que se llama el on the fly, que es al vuelo, según lo dejas, automáticamente te lo clasifica. Y bueno, como dicen los ingleses, much more. Te paso el testigo, Sebas, para que remates y... Fenomenal, gracias Antonio. Yo creo que nos has dado un overview, un vistazo general a todas las posibilidades que tenemos con Repite desde el punto de vista de auditoría y todas esas pequeñas características, capacidades que lo hace, al menos desde mi punto de vista, la mejor solución de auditoría que tenemos hoy por hoy en el mercado.
Bueno, nos habéis hecho una pregunta que vamos a responder ahora en la última presentación, pero antes de llegar a esa presentación, a esa diapositiva, os voy a contar brevemente lo que ha introducido este fabricante en la versión 22, que es la que han liberado hace un mes aproximadamente. ¿Vale? Es un fabricante que está constantemente innovando, es decir, tenemos varias versiones del iPad al año con nuevas funcionalidades y nuevas características para dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día. ¿Vale? Lo comentábamos antes, la auditoría de Microsoft Teams, el ser capaces también de identificar los permisos en las cabinas de NetApp. No solamente quién accede a los ficheros, sino qué nivel de privilegios tengo en esas cabinas. ¿Vale? También vamos a ser capaces ahora ya de modificar permisos desde la propia consola del iPad, no nos tenemos que ir al sistema de permisos de directorio activo. Otro tema importante es el tema del respaldo y la restauración del directorio activo. Cuando estamos haciendo la auditoría de directorio activo, tenemos una capacidad de hacer un backup del directorio activo y también de hacer una restauración de un punto determinado del directorio activo. Notificaciones cuando se detiene cualquiera de las auditorías, ejecución de comandos desde las propias aplicaciones tanto Windows como Android, desde el teléfono móvil, clasificación de datos en tiempo real en SharePoint, que no estaba disponible todavía. Nos lo mostraba también Antonio, el panel de clasificación de amenazas y anomalías, ¿vale? Con lo cual, lo que estamos viendo es que el iPad se va adaptando progresivamente a esas necesidades que le estamos demandando. El iPad es un fabricante, bueno, no es un gigantón, es un fabricante, oye, es un fabricante modesto, está haciendo muy bien las cosas, sobre todo, ¿por qué? Porque nos está escuchando a los partners que trabajamos directamente con vosotros, que nos estáis transmitiendo cuáles son vuestras necesidades. Entonces, todo eso es lo que va implementando en las nuevas versiones que van sacando y por eso todos los años tenemos varias versiones nuevas del iPad. ¿Vale? En definitiva, lo que os queríamos transmitir es que el iPad es la solución de auditoría para todas las empresas. ¿Y por qué decimos que es la solución de auditoría para todas las empresas? Bueno, primero porque se adapta al tamaño de cualquier empresa. Segundo, porque se adapta a las necesidades de auditoría de cualquier empresa. Y también se adapta a la infraestructura que tenemos desplegada en las empresas, bien sean en cloud, bien sean on-premise o los tipos de repositorios que tenemos o los tipos de sistemas que tenemos. Y porque se adapta a la inversión que podemos acometer en las empresas. Es decir, cuando hablamos de auditoría, siempre estamos pensando que tenemos que hacer una inversión ingente de dinero para conseguir un sistema de auditoría que sea potente, que sea estable, que cubra toda mi plataforma. Bueno, pues no es el caso del iPad. El iPad es una solución de auditoría muy potente, ¿vale? Y que tiene un nivel de inversión más que razonable, más que aceptable. Nos preguntabais por el chat, oye, ¿cómo se licencia el iPad? ¿Vale? Bueno, pues justo como íbamos a hablar de inversiones, he dejado la respuesta para este punto, ¿no? El iPad al final se licencia por varios parámetros, ¿vale? Tenemos unas suites empresariales que me incluyen todos los servicios incorporados, pero todo, en definitiva, se licencia por dos parámetros, que es a quién estoy auditando, es decir, la cantidad de usuarios que tengo que auditar. Me vais a preguntar, oye, ¿pero tengo que licenciar todo mi directorio activo? No. El iPad podemos licenciarlo por los usuarios pertenecientes a una unidad organizativa. Ese es el tamaño mínimo de licenciamiento, ¿vale? Unidad organizativa, ¿vale? Entonces, todos los usuarios que entren dentro de una unidad organizativa, ¿vale? Es la unidad mínima de licenciamiento y a partir de ahí, pues puedo licenciar una unidad organizativa, varias unidades organizativas o todo el directorio activo. ¿Vale? Y luego, por lo que se tiene en cuenta el coste de la inversión en una solución de auditoría o en la solución de auditoría del iPad es la cantidad de servicios que estamos auditando. Es decir, oye, mira, yo necesito tantos usuarios, 100 usuarios, 1000 usuarios, 10.000 usuarios y necesito auditar Office 365, un file server on-premise, un NetApp, el directorio activo, por la cantidad de servicios que tengo que auditar. ¿Vale? Con lo cual, esos son los dos parámetros por los cuales se rige el criterio de inversión. Hay otro tercer parámetro que es el tipo de licencia.
¿vale? Lipite nos permite hoy por hoy dos tipos de licencia. La tradicional, la de toda la vida, una licencia en modo perpetuidad, donde está sujeta a una serie de renovación de mantenimiento anual, y una licencia en modo suscripción. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los años o cada 3 años yo renuevo mi suscripción. En función de cuál sea mi política de inversión dentro de la empresa, si me voy más a inversión, si me voy más a coste, puedo elegir o tengo más presupuesto, tengo menos presupuesto, me puedo ir más por una licencia en perpetua o me puedo ir más por una licencia en modo suscripción. Eso ya depende de cuál sea vuestro perfil a nivel de empresa con respecto al tipo de licencias. ¿Vale? En definitiva, con Lipite, ¿qué vamos a ser capaces? Pues de descubrir y clasificar los datos confidenciales, de informar y de generar informes, de crear alertas en tiempo real, de detectar anomalías y modelar las amenazas para responder a dichas amenazas, de analizar los permisos por usuario y por recurso, y de auditar y de controlar en líneas generales el acceso a los sistemas. Sé que por el chat hay alguna pregunta técnica, sí, Antonio, no sé si quieres dar respuesta a alguna de ellas. Sí, porque me parecen preguntas interesantes. Todas las preguntas son interesantes, pero esta en concreto me llama mucho la atención. Hay dos personas que están preguntando, voy a decir los nombres evidentemente, que hablan acerca de la impresión, de si es capaz de auditar la impresión de ficheros. No, solo auditamos los accesos a los ficheros. Para ver quién imprime o quién deja de imprimir, ya sea información habitual o información confidencial, hay otra serie de soluciones que si quieres ya en privado nos contactas y te podamos dar un par de pinceladas para poderte ayudar en este tema. Otra persona nos ha preguntado si hay opción de nube como software as a service. A día de hoy no. Es on-premise y no es multitenant, que sería la siguiente pregunta, que si es multiempresa. Inicialmente, a día de hoy, no. Esto no quiere decir que en un futuro, no sabemos en qué fechas, esto esté disponible en nube, porque es una opción demandada por muchos clientes y trasladada, como comentábamos antes, ha comentado Sebas, trasladada al fabricante que escucha a todos sus partners y, bueno, tenemos una pequeña aproximación de que creemos que están, creemos seguro, está en roadmap. Lo que pasa es que a día de hoy no sabemos qué tiempo va a llegar. Luego ya por temas nos preguntan por costes orientativos por servicio. Si el coste unitario por FileServer, AD, Office 365, Exchange. Bueno, es un poco, yo creo que ahí puedes contestar tú. Y antes de que contestes, quédate con la preguntilla y ya termino ya porque hay una última pregunta. Que ha habido comentarios acerca de auditoría de cabinas en NetApp y pregunta si las cabinas Hitachi con formato HDI, HTTP o Edge son compatibles con la auditoría. Como he comentado ya desde el punto de vista técnico, hay una opción que se llama Universal Audit, que está basada en REST API y Syslog. Y si estos sistemas, yo creo que la gran mayoría de ellos soportan Syslog, Lipite es capaz de conectarse a ellos y traerse esa información y filtrarla en función de lo que necesitemos dentro de nuestro sistema de Lipite y podemos acceder a esa información para ver qué es lo que está ocurriendo. Pero dependemos de que el sistema al cual queremos auditar tenga disponible estas dos opciones. No sé, a nivel técnico, si ya he contestado todo. Parece que no hay una pregunta técnica más, ¿o sí? Un segundo. Nada, la pregunta es ya para ti, Sebas. El tema de costes, yo creo que esto quizás... Bueno, el tema de costes, ya os digo, lo comentábamos antes, ¿no? Va en función de la cantidad de usuarios y de la cantidad de servicios que tengamos que auditar, ¿vale? Y son dos parámetros que van unidos, con lo cual el poder dar una referencia de precio es complicado porque ya os digo, necesitaríamos, tener esa referencia de usuarios y de servicios. Lo que sí os puedo asegurar, sin lugar a ningún tipo de duda y sin equivocarme lo más mínimo, es que el impacto en los modelos de inversión que tenemos hoy por hoy en las empresas con Lipite no nos va a afectar y entran dentro de los presupuestos que tenemos en las empresas, ¿vale? Porque eso es una parte que es fundamental. Hemos visto que hay otras soluciones de auditoría en el mercado que son buenas y que funcionan bien, faltaría más que yo fuese a criticarlas, pero que tienen un impacto económico dentro de nuestros presupuestos que nos hacen imposible ni siquiera el poder pensar en implementarlas, ¿no?
Con Lipite no ocurre eso. Lipite es una solución de auditoría súper potente, súper heterogénea y que el nivel de inversión es razonable y porque así nos lo trasladan, ¿no? Los proyectos y los clientes donde estamos implantando Lipite. Déjame que te haga un apunte porque eso es un feedback que recibimos de la gente comercial, que cuando vamos a un cliente a hablar de auditoría dice no quiero hablar de auditoría, es muy cara. Es lo primero que nos encontramos o lo que se encuentran los compañeros de comercial, y eso lo puedes corroborar tú también, en el de auditoría no quiero ni verla, es carísima. ¿Pero por qué? No, es que ha estado aquí fulanito y menganito y sí, muy bien todo, funciona, porque como comentaba Sebas, funcionan todos de maravilla, con 10 consultores arriba, 100 consultores arriba, 100 consultores abajo, con un coste X o un coste Y. Claro, cuando llegamos nosotros, que somos un poquitín más humildes, al mismo tipo de empresa, con los mismos servicios, dando la misma información, pero todo mucho más sencillo, no se lo acaban de creer. Y cuando ven que en una hora y media, insisto en esto porque hay un cliente que hoy no está conectado, pero que normalmente atiende los webinars, nos dijo que alucinaba con la información que estaba arrojando Lipite después de una hora de instalación y de configuración. Y eso es importante porque al final de lo que se trata es de no solo precios, sino que demos funcionalidad. Bueno, pues no queremos alargar tampoco más la presentación. Nos hemos pasado 7 minutos y personalmente os pido disculpas por ello porque no me gusta intervenir el tiempo de nadie, que es oro hoy en día. Os damos las gracias y nos quedamos a vuestra disposición, de verdad, para cualquier pregunta técnica o comercial que podáis tener. Bien Antonio, bien yo, cualquiera de los dos vamos a ser capaces de atenderos sin ningún tipo de problema y sobre todo dando respuesta a vuestras preguntas y a vuestras inquietudes. No dudéis ni por un momento que Lipite os va a ayudar en vuestras necesidades de auditoría. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias.